Maestro, pues le, antes que nada, pues le agradezco de antemano que me haya permitido hacerle esta entrevista. El tema que escogí yo, pues es su tesis doctoral. El título que le puse a mi trabajo pues, es un poco largo y habla de los retos y las satisfacciones en el largo camino de la investigación para el desarrollo de su tesis doctoral, que es la de indios, soldados y rancheros, poblamiento, memoria e identidades en el área central de las Californias de 1769 a 1870. Pues empezando por sus datos biográficos, pues podría decirme cuál es su nombre completo. Mi nombre completo es Mario Alberto Gerardo Magaña Mancillas. Muy pocos saben que tengo un tercer nombre. ¿Es usted nativo de Baja California? No, pero me trajeron a los 3 años de edad, en el 66, 67. ¿De dónde es originario? Nací en Durango, en la ciudad de Durango, pero a los 3 años me trajeron para Ensenada, precisamente, y luego como a los 12 nos fuimos a Jalisco. En realidad baja californiano, lo que se dice baja californiano no soy. Pues, ¿desde cuándo vive en Baja California? Pues, es un poco complicado. Bueno, estuve de los 3 años hasta como a los 12. Después me fui, estuvimos en Jalisco, luego yo me quedé allá. Y en realidad yo regresé allá en Guadalajara, estudié la licenciatura en Historia y regresé a Baja California en el 92 a estudiar la maestría y desde entonces estoy aquí. ¿Toda su familia vive aquí en el estado? Toda no. Mis papás sí, la mayoría de mis hermanos. Uno de mis hermanos está en Acapulco, pero ya va a regresar. Y solamente va a quedar mi hermana que vive en Jalapa, Veracruz. ¿Alguien de su familia pues lo animó, lo alentó al estudio de las ciencias sociales o es Técnicamente no, más bien no. Realmente es muy poco, es difícil saber. Lo que tengo claro es que siempre he querido estudiar historia, ¿no? He tratado de remontarme al primer recuerdo que tengo sobre eso y lo que recuerdo estar en la casa de mis abuelos viendo la televisión y al mismo tiempo hojeando un libro de historia universal de mi tío Guillermo de la preparatoria, un libro que en los 70s era muy usual, y desde entonces ahí tengo un interés por estudiar historia. En un momento mis papás quisieron que fuera arquitecto, no funcionó. Hasta la fecha mi mamá dice que en realidad yo hice trampa para no quedarme en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Quién sabe, a lo mejor es subconsciente. Después mi papá quiso que fuera normalista y por fortuna de Dios no lo fui. Eso sí, doy muchas gracias a Dios que no fui. Y terminé estudiando historia en Guadalajara, que ya era en la preparatoria tenía muy claro que quería estudiar historia en la Universidad de Guadalajara, pero luego por cuestiones perdí 2 años experimentando en otro lugar, pero siempre he tenido el interés por la historia. Pues ¿en dónde realizó sus estudios? Pues ya de licenciatura, de la preparatoria la hice en Ameca, Jalisco, que es la Universidad de Guadalajara tiene incorporadas todo el sistema de preparatorias regionales. Hasta la actualidad tiene, igual que la UNAM, tienen preparatorias junto con las carreras de licenciatura.
Ahí hice la preparatoria y desde ahí empecé a saber sobre la carrera de historia. Ingresé oficialmente a la carrera en Historia en la Universidad de Guadalajara, entonces en la Facultad de Filosofía y Letras en el 85. Terminé en el 90, en el 92 me fui a estudiar la maestría en Estudios de Población al Colegio de la Frontera Norte, aquí en Tijuana. Y luego en el 2005 me fui a hacer el doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de Michoacán. Okay. ¿Cuáles fueron los motivos que lo impulsaron a tomar la decisión de realizar sus estudios de posgrado o su tesis doctoral? Bueno, la tesis doctoral, yo desde que estudié la licenciatura, en el 85 que yo empecé la licenciatura, se creó el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces ahí para nosotros era claro que para ingresar, y yo quería ser investigador, entonces para ingresar al Sistema Nacional de Investigadores yo necesitaba una maestría. Entonces hice toda la licenciatura de 5 años, en ese entonces eran 5 años, no sé si todavía lo sean. Y en el 90 terminé, entonces empecé a buscar una maestría, entré a la maestría y entonces antes de terminar la maestría, que era de 2 años, el coordinador de la maestría, Alejandro Canales, nos reúne y nos dice pues, ¿qué piensan hacer? Que porque ahora el Sistema Nacional de Investigadores pedía doctorado para poder ingresar, ¿no? Entonces ahí todos nos quedamos así como de a 6. Y entonces pues todos decimos, bueno, pues sí, tenemos que seguir el doctorado. Yo no quise quedarme en el doctorado del Colegio de la Frontera porque ya estaba muy harto del colegio. Y entonces ahí empecé a buscar trabajo y un doctorado que realmente me llamaba la atención. Estuve buscando varios doctorados, ingresé al de la Ibero, no se hizo, ingresé al de Ciesas, tuvimos una serie de problemas muy duros. La UNAM no me quiso, y entonces llegó un momento en que yo ya estaba trabajando en la universidad otra vez y yo dije, bueno, pues ya, ¿no? O sea, ya me vale, ya tenía la plaza, ya tenía la definitividad, no, todavía no, pero tenía la plaza. Entonces empecé a decir, bueno, me vale si no hago el doctorado, total, o sea, me voy a dedicar a producir. Entonces un amigo, Rogelio, que estaba estudiando en el Colegio de Michoacán, el doctorado presencial en historia, me dijo que Chantal Cramusel tenía interés en ver mi tesis de maestría, que ya estaba publicada por el Colegio de la Frontera Norte. Entonces le mandé, y entonces Rogelio me estuvo insistiendo de que sería bueno que aspirara al doctorado tutorial, que es otro programa, es mucho más flexible, y que además, pues bueno, Chantal estaba interesada en un proyecto. Entonces rescaté un proyecto muy viejo que tenía ahí, creo que es del 90, yo terminé la maestría en el 94 y el proyecto creo que es del 95, que es un estudio sobre el poblamiento de Baja California con base en un trabajo de Alejandro Canales, que él decía que el poblamiento de Baja California tenía su matriz fundacional en 1848, en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, y que a partir de ahí estaba el poblamiento moderno de Baja California, tenía sus raíces ahí. Entonces, es un artículo que yo se lo oí primero como ponencia y después lo leí como artículo, y empecé a analizar que el estudio de Alejandro Canales lo que mostraba era la visión de los sociólogos de población que no leían historia, ¿no? Entonces a mí me empezó a presentarse la pregunta de si realmente la matriz fundacional del poblamiento moderno de Baja California estaba en 1848, es decir, en la segunda mitad del siglo XIX, o si no era un fenómeno más reciente, si no había un poblamiento propio del siglo XIX, ¿no? Relacionado con el poblamiento colonial. Entonces rescaté ese proyecto y lo mandé al Colegio de Michoacán, aprobaron, entonces empecé en 2005
Y entonces ahí se vino haciendo el proyecto. Ya para ese entonces yo estaba muy interesado en cuestiones de identidades regionales. Y entonces lo mezclé en la pregunta de si realmente la matriz fundación, si había un solo poblamiento o dos poblamientos, el misional y el moderno, o había tres poblamientos en la historia de Baja California, y si esos poblamientos estaban relacionados con la cuestión de las identidades, la construcción de identidades regionales. Así surgió el proyecto y así surgió la tesis, ¿no? De una serie de preguntas que traía en realidad desde el 93-94. Bueno, pues yo creo que aquí la siguiente pregunta fue respondida un poco con eso, porque era de quién o quiénes influyeron para la elección de su tema de investigación. Ahí, bueno, quienes influyeron mucho fue Alejandro Canales en la cuestión, porque él me provocó la pregunta. No era su intención, pero bueno, muchas veces uno lanza trabajos y eso es lo que provoca. Es un artículo muy interesante que todavía no se le saca suficiente provecho. Fue Alejandro Canales. Quien me influyó mucho en la tesis de maestra fue Elsa Malvido, que ya falleció. Ella fue realmente mi directora de tesis, la que me enseñó muchas cosas de historia demográfica y además abrir los ojos. Después, con el tiempo, empecé a leer cuestiones de antropología y hay una serie de influencias como E.P. Thompson y demás. Después, por fortuna, ya estando en el Instituto de Investigaciones Culturales Museo, conocí a Gilberto Jiménez y ahí me metí a las cuestiones de las identidades regionales. Y ahí fue donde se fue armando. Después conocí a Chantal Caramusel, que fue mi directora de tesis. Y ahí, bueno, la que fue un eje fundamental fue Delia González de Reufeld, de la Universidad de Bremen. Porque en cierto momento, con toda razón, Chantal empezó a dudar de que yo pudiera sacar la cuestión de las identidades. Entonces ella me decía, nomás dejemos lo de la población, el poblamiento, con eso se termina la tesis. Además, con eso tendríamos como 120 cuartillas, 140 cuartillas. Ponemos la parte histórica y ya te titulas, ¿no? Pero yo seguía pensando que era importante hacer el vínculo entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Y ahí Delia González, en un seminario en el Colegio de Michoacán, yo le pregunté abiertamente, le dije, bueno, Delia, ¿ves? O sea, Chantal tiene dudas sobre el proyecto, de que lo pueda realizar, de que haya suficientes elementos para realizarlo. Yo estoy empezando a dudar porque ya llevaba como 400 páginas y no llegaba a las identidades. Entonces me dijo Delia, no, sí lo vas a hacer, yo estoy segura que sí lo vas a hacer. Y es más, deja hablar con Chantal. Y sí, habló con Chantal y dijeron, ok, si Delia que considera, pues le echamos adelante. Y sí, y así salió la tesis de doctorado, ¿no? Ok. ¿Es difícil conseguir el apoyo económico por parte de las instituciones académicas o de investigación? Ay, ¿qué te diré? ¿Qué sería lo políticamente correcto? Sí y no. Mi experiencia es que las instituciones regatean mucho, ¿no? Cuando estaba en la maestría, fue del 92 al 94. En el 94 hubo crisis. Nosotros nos agarró la crisis en el tercer semestre, al final del tercer semestre. Nos faltaba, fue en diciembre del 93-94. Bueno, hubo una crisis ahí. Y entonces, pues la institución así como dijo, bueno, sí hay crisis económica en el país, ¿no? Entonces yo empecé a hablar con todos mis compañeros. Teníamos la beca de CONACYT, pero la beca de CONACYT voló con la inflación y con todo. Entonces le dije a mis compañeros, pues, ¿qué hacemos, no? Entonces pues, necesitamos un apoyo extra los últimos 6 meses para terminar por parte de la institución. Entonces redacté una carta junto con Rodolfo Rubio,
en la cual pedíamos el apoyo de una beca extraordinaria por 6 meses a fondo perdido, ¿no? Entonces anduve reclamando todas las firmas de todos los estudiantes de maestría en el colegio de la Frontera en ese entonces. Me faltaba muy poca gente. Entonces cuando andaba recolectando las firmas, me dicen, el doctor Bustamante ya sabe lo que estás haciendo. Ah, le digo, pues qué bueno, porque así cuando le lleve la carta, digo, ya va a tener una respuesta para nosotros y no vamos a tener que esperar tanto tiempo, ¿no? Y sí, nos dieron esa beca a fondo perdido, fue muy interesante porque me citaron a mí solo para que explicara por qué hacía eso, ¿no? Entonces, en realidad las instituciones tienen los fondos, pero siempre es a cuestión de regateo, ¿no? Actualmente, las becas de CONACYT es lo mejor que tienes para estudiar un posgrado. Hay muy pocas instituciones que te apoyen con algo más. En el caso de la UABC, lo que hacen es no cobrarte la inscripción ni la colegiatura de los posgrados, que es una ayuda porque he sabido de otras universidades que sí te lo cobran, ¿no? Entonces, pues ahí se te va la beca con así, si te cobran la inscripción de la maestría o del doctorado, pues ahí, ahí se queda, ¿no? Lo que sí hay fondos extranjeros. Decía un investigador recientemente que él no aspiraba a los mexicanos porque era mucha trámite y mucha supervisión para lo que daban. Y en cambio los extranjeros sí te dan mucho más dinero y son menos vigilantes. O sea, a veces es absurdo. O sea, te dan una baba y te piden miles de comprobantes, ¿no? Cosa que como estudiante es muy complicado conseguirlos, ¿no? O sea, te dan viáticos y tienes que conseguir las facturas, ¿no? Entonces, pues es obvio, ¿no? O sea, es muy complicado porque si te vas a facturas te tienes que ir a lugares donde cobran caro, y entonces lo que te dan pues ya no te alcanza, ¿no? Y a los estudiantes en la UABC creo que les dan 200 pesos diarios para alimentación. O sea, si te vas a un lugar que da facturas, pues ahí se te va en una sola comida. Entonces ese tipo de cosas son los que es complejo. Yo me peleé mucho en la maestría con la institución en diferentes momentos, por eso nos quedamos resentidos. Pero digamos en el colegio Michoacán fue una luna de miel. Nos llevamos muy bien y hasta la fecha tengo muy buenas relaciones con la gente del doctorado y ellos conmigo, o sea, nunca hubo problema. Pero sí, digamos, ellos sí fueron siempre claros en el sentido de que no había recursos para los estudiantes, había recursos para las reuniones con los profesores, pero era para los profesores, los alumnos teníamos que arreglárnosla. Pero desde el principio, si te ponen claro el asunto, tú buscas dónde conseguir los fondos. ¿Cuál fue su pregunta de investigación, maestro, para su tesis doctoral? La pregunta de investigación inició como si había más de un solo poblamiento en la historia de Baja California y si eso tenía una relación con la construcción de identidades regionales en ese momento histórico. Básicamente esa es la pregunta. Inició como estrictamente en la cuestión del poblamiento y después le fui añadiendo la cuestión de las identidades, ¿no? ¿Cuál fue la metodología que utilizó usted para su investigación? Eso sí está más complicado. Es una mezcla. Son más bien las metodologías porque es análisis cuantitativo de los volúmenes de población a través de utilizar la figura de la transición demográfica. La transición demográfica es un modelo explicativo de la demografía, pero se explica o se ilustra con una gráfica, ¿no? Entonces esa gráfica la utilicé como metáfora para proponer la transición colonizadora y entonces ahí ver en cuánto tiempo hay un proceso de colonización, es decir, en cuánto tiempo se pasa de tener una población mayoritariamente indígena a tener una población mayoritariamente
mestiza o de otro tipo, o hispana. Y ahí me basé en la transición demográfica, en la propuesta de la matriz fundacional de Alejandro Canales. Después lo fui mezclando con una perspectiva de historia social al estilo de Peter Burke y de Pete Thompson, para mostrar que ese poblamiento está relacionado con un devenir histórico. Y ya como está más complicado que eso, metí la teoría de la teoría intermedia de Gilberto Jiménez sobre las identidades colectivas, ¿no? Entonces salió una cosa muy rara. Creo que salió bien, no sé, yo no creo que no soy la mejor persona para decirlo. Pero bueno, pasó el examen de grado, ya se publicó, entonces creo que está bien. Es un poco difícil creo que le tengo que hacer, por ejemplo, al libro le tengo que hacer todo un anexo metodológico para explicar todo eso, porque además la idea es no pasar simplemente de lo cuantitativo a lo cualitativo y que en cada extremo se quedaran las cosas, sino que al final fuera fluyendo de arriba hacia abajo y de lo cuantitativo a lo cualitativo, pero también de lo estructural a lo subjetivo, ¿no? Entonces, creo que lo logré, creo que es una metodología complicada, no sé si le sirva a todo el mundo, pero la parte cuantitativa como respaldo al análisis de las identidades parece que sí está funcionando, porque Raúl García Flores está haciendo su tesis doctoral para la región de Linares, el sur de Nuevo León, bajo esa misma perspectiva, ¿no? De que creo que uno de los principales hallazgos de mi tesis es algo que se puede reducir muy simple para que exista un nosotros, tiene que haber una densidad demográfica suficiente. No es lo mismo ser nosotros con 100 personas que ser nosotros con 10,000. Entonces eso parece ser que sí es un hallazgo interesante, porque se habían visto las identidades solas por las puras cualidades y lo cuantitativo por los puros volúmenes. Entonces parece ser que esto sí le está funcionando también a Raúl García Flores, que está haciendo su tesis doctoral también en el Colegio Michoacán. También se va a meter en identidades, también está en el mismo problema que yo, de que avanzas mucho en lo cuantitativo pero te vas rezagando en lo cualitativo. Pero parece ser que la metodología sí, con adaptaciones, porque yo fui muy obsesivo con la parte de la historia, él no tanto, se mete más en lo cuantitativo y en lo cualitativo, en las identidades y en lo demográfico, pero está funcionando la correlación, ¿no? La metodología. ¿Y cuál es o cuál fue el objetivo de su tesis doctoral, aparte del doctorado, ¿no? Es un acto de soberbia, ¿no? Lo tengo que reconocer, porque en realidad es un acto de soberbia. Yo me pude haber titulado con las primeras 120 cuartillas, con la parte del poblamiento, y se acabó, ¿no? Pero quería demostrar que se pueden hacer otras cosas, se pueden hacer más, y sobre todo algo que sí quería demostrar, y por eso fui tan obsesivo con lo de la historia, de que el siglo XVIII y el XIX no estaba escrito. Y no necesariamente está escrito con mi libro, pero demuestro que sí hay mucho por hacer, ¿no? Y que hay mucho que hacer. Y que en realidad se había entendido muy poco, sobre todo el siglo XIX. Entonces sí, llegó un momento en que todo me indicaba que debía de dejar en paz la tesis. En realidad a los 2 años ya tenía la tesis. En realidad al año y medio tenía la tesis. Es decir, tenía toda la parte cuantitativa, demográfica y una síntesis histórica bastante sólida, ¿no? O sea, ahí me pude haber titulado.
fue cuando Chantal me dijo, bueno, si ya está, o sea, ¿para qué meternos en identidades? O sea, además no veo que tengas elementos documentales para hacer el análisis. ¿Cómo vas a demostrar un nosotros con un documento? ¿No? Porque aparte no he visto los documentos. Entonces, eso fue al año y medio, al final del tercer semestre, ¿no? En la evaluación del tercer semestre. Entonces ahí me pude haber dicho, ok, redondeo y se acabó, ¿no? Incluso el cuarto semestre a mí me pidieron que hiciera una evaluación de la historia económica del mismo periodo para ver si podía haber alguna otra pues a ver si se sostenía la hipótesis, o sea, la hipótesis ya estaba sostenida a final del tercer semestre. Entonces, tan era así que los sinodales me dijeron, bueno, pues como ya está todo avanzado, nomás faltan las identidades, pero las identidades puede ser algo que dejemos fuera, explora la historia económica para terminar de amarrar lo cuantitativo, ¿no? Eso significa que ellos ya consideraban que la tesis ya estaba, o sea, me mandaban a explorar cosas porque, ¿no? Hice todo lo cuantitativo en cuarto semestre, terminé y me dijeron, no, pues no hay nada de aportación nueva, no hay necesidad de la parte económica, la parte demográfica se sostiene y se sigue sosteniendo, ¿no? Entonces ya estaba definida la tesis, ya se podía haber presentado a los 2 años en el cuarto semestre, pero fue cuando yo decidí que no, sí tenía que hacer la parte de las identidades, ¿no? Y entonces fue donde empecé un año de trabajo muy, muy desgastante, pero muy rico para encontrar evidencias para la demostración de que existía un nosotros en el siglo XIX y un nosotros en el siglo XVIII. Entonces ya me perdí con la pregunta, pero en realidad es un acto de soberbia la tesis y lo sigue siendo, me sigue pareciendo. Pero ha funcionado mejor de lo que yo pensé, porque me ha hecho más enemigos que amigos. Entonces, estoy pensando ya en la segunda edición que sea más grande todavía. Para darles más Sí, duro. para darles más duro, ¿no? Básicamente de que en realidad el periodo lo amerita y que en la realidad lo que se necesita son ganas. O sea, porque yo lo hice con la pura beca de CONACYT, con pocos apoyos institucionales y yendo a los archivos que ya todo el mundo conocemos, ¿no? Pero yo tenía ganas de hacerlo. ¿Cuáles serían cuáles serían sus argumentos de persuasión para los futuros historiadores? Pues para que llevaran a cabo sus estudios de posgrado también, al igual que usted. Yo empecé a ser historiador cuando terminé la licenciatura. Durante muchos años yo luché por ser historiador, por estudiar la licenciatura. Mi familia no tenía los recursos económicos, mucho tiempo pasé hambre, pasé muchas limitaciones en Guadalajara, pero yo sabía que eso era lo que quería hacer. Pero lo interesante es que cuando yo terminé fue cuando empecé a ser historiador. Cuando me fui a trabajar con Águeda Jiménez Pelayo, ahí me formé, ahí fue donde me cayeron los 20 de lo que me decían los profesores y lo que me enseñaban o no me enseñaban los profesores en la licenciatura. Cuando estás frente al documento, cuando estás frente al archivo, cuando estás frente a los colegas en un congreso, es donde realmente te haces como historiador, ¿no? Y lo mejor son los posgrados. Los posgrados es cuando tú haces lo que quieres, ¿no? En la licenciatura tienes que ceder mucho porque te estás formando, ¿no? Entonces tienes que tomar ciertas materias que a veces no sabes en qué van a parar, ¿no? Por ejemplo, algo que me acuerdo muchísimo es que el primer semestre me dieron teoría del conocimiento y yo decía, ay, ¿qué chingados es esto, no?
Y ahora es la línea fundamental de mi construcción de conocimiento, la epistemología. O sea, yo no hago ninguna investigación que no esté centrado en cómo construir conocimiento, ¿no? Entonces hay materias que no le entiendes, no sabes para qué demonios sirven hasta que estás frente al documento, ya por tu cuenta, no como en ejercicios en las clases, sino ya por tu cuenta porque alguien te encargó hacer eso o porque estás haciendo tu tesis, entonces ya eres tú y tus búsquedas, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que por qué son las cosas, cómo son las cosas. Y lo otro es que ya en los posgrados el ambiente está más centrado en formar a la gente, bueno, según los posgrados, pero en la mayoría la gente te trata como colegas, porque en realidad, como decía una maestra, mientras no sean licenciados en algo, no son mis colegas, son estudiantes. Si tienen una licenciatura, ya son mis colegas. Tengas maestría o doctorado, eso ya son cuestiones de detalle, pero ya somos colegas, ¿no? Tú y yo tendré maestría y tú no la tendrás, pero se supone ya somos colegas, ¿no? Entonces el ambiente en los posgrados es mucho más rico porque es en la parte donde la formación es más tuya, más profunda, más dirigida exactamente a qué quieres hacer, ¿no? Y además los posgrados son especializados, o sea, si quieres historia económica, pues te vas a un tipo de posgrado, si quieres historia demográfica, te vas a otros tipos de posgrados, si quieres historia tradicional, pues te vas a otros posgrados, ¿no? Y entonces ahí hay una masa crítica de gente que donde aprendes y ves lo bueno, lo malo y lo deficiente, ¿no? Pero, o sea, y además ahorita aspirar a una plaza, ya no es posible sin posgrados. ¿Tiene en mente nuevos proyectos de investigación? Como diría Enrique, algo que le aprendí a Enrique Florescano es que siempre hay que tener un proyecto, o sea, en el momento en que ya no tengas proyecto ya valió, ¿no? Algo que se lo aprendí a Florescano cuando lo conocí a los 70 años, que como 80, es que algo que me sorprendió es que venía preparado, traía sus notas de clase, había preparado clase, y traía temas nuevos, ¿no? O sea, y tú dices, bueno, Florescano es Florescano, ¿no? O sea, es una figura emblemática, abrió el campo de la historia cuantitativa, abrió el campo de la historia cultural, abrió el campo de la historia de las mentalidades, o sea, y todavía casi los 80 está interesado en aprender, en empujar, en criticar, ¿no? Su última línea era criticar todo el mito de Quetzalcóatl. Entonces, yo espero, y sí, por fortuna todavía tengo muchos proyectos. Quiero redondear el libro, hacer una segunda edición más sí, en parte y en parte mucho más de alarde, ¿no? Pero estoy interesado en un proyecto en específico que ahí lo he estado cocinando, que es el análisis del nuevo método misional de 1772, porque creo que hay toda una línea importante. Una de las cosas que me siento insatisfecho del libro es que no lo logré. Una de mis metas era demostrar que los dominicos tenían una identidad colectiva, una identidad específica. Al último le saqué el parche, porque en realidad sí había posibilidades, pero me iba a llevar mucho más tiempo. Entonces decidí cerrar el libro diciendo que los dominicos en realidad no tenían una identidad colectiva propia, los dominicos de las Californias, y que en realidad lo que tenían era un apego gremial. Y ahí lo concluí y los deseché. Y me concentré en los soldados y en los indígenas, ¿no? Pero en realidad ese tercer aspecto sigue pendiente y es lo que quiero trabajar. Y por eso me metí por la cuestión del método misional.
Y la otra es, bueno, ya vi que sí hay algunos archivos de los dominicos, entonces mi idea es en el sabático consultar archivos de los dominicos para empezar a estudiarlos a los dominicos solos, ¿no? Como un proyecto independiente para los próximos años, ¿no? También tengo otro proyecto que en realidad es un proyecto que es cuando me pidieron en el cuarto semestre que hiciera una historia económica, junté mucha información sobre la cuestión de los circuitos de navegación, ¿no? Entonces ahí tengo ese proyecto, lo quiero terminar el próximo año. A mediados del próximo año lo voy a terminar ya y publicar un libro para ya concentrarme en los dominicos y en la historia de las identidades. Primero de los individuos y ver si hay una identidad colectiva de los dominicos. Y espero, y bueno, también está un sueño que lo acabo de plasmar en un artículo, que es hacer las bases de datos de todos los registros misionales de Baja California, ¿no? Eso sería lo siguiente, ¿no? Entonces, no sé. Más ambicioso. Ese es más ambicioso porque así necesito apoyo, no lo puedo hacer solo. Ok. Y por último, maestro, ¿hay algún consejo que quisiera darnos a los futuros historiadores? No sé, porque a lo mejor lo van a malinterpretar. O sea, no se dejen. O sea, en el sentido más amplio de la palabra es no se dejen. Siempre hay algo más, siempre hay algo que aprender. Yo sigo insistiendo, en historia hay que leer de todo y hay que aprender de todo. No se vale decir, bueno, es que este es buena historia, entonces nomás lo voy a leer a él. No, hay que leerlos a todos porque así se aprende a hacer buena historia y mala historia. ¿Qué es buena historia y qué es mala historia? Eso, bueno, se lo dejamos a los demás. Yo digo que hay que ser honestos, hay que ser comprometidos. Esta profesión es una profesión muy demandante, es muy celosa, es una profesión que te roba vida, ¿no? Entonces es una decisión que se tiene que tomar muy seriamente, porque si se toma en serio, sí te cobra caro, ¿no? Y voy a decir nombres. Me acuerdo mucho cuando Alejandro Aguayo llegó un día y me dijo: yo era feliz antes, yo iba por la vida muy feliz, ahora veo, me cuestiono, me pregunto, ¿no? No me quedo con lo inmediato, ¿no? Y me dijo: y esa es tu culpa, ¿no? Y sí, esa es mi culpa, ¿no? La profesión, cuando te haces historiador, cuando te habilitas como historiador, ves simplemente. Y eso tiene un costo, ¿no? O sea, no disfrutas una película, no disfrutas menos los noticieros, no los disfrutas. No puedes simplemente recibir información, ¿no? Y además, bueno, es celosa, porque en la noche es cuando el cerebro empieza a trabajar, y entonces es cuando se te caen los 20, ¿no? Cuando la información que estuviste leyendo y todo esto, que la traes ahí, y de repente todo se acomoda, cuadra y da el clic. Y eso generalmente ocurre en los momentos más inoportunos, ¿no? Y entonces te rompe las relaciones familiares, las relaciones de pareja, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, si realmente están interesados, ser historiadores se hace después de la licenciatura.
y se hace trabajando. No hay de otra. No hay una fórmula, no hay una receta. Las metodologías ahí están, pero cada quien tiene que encontrar su forma de ver, su forma de explicar, ¿no? Entonces hay que tener paciencia, humildad y muchas ganas. Pues hemos terminado la entrevista, maestro, y pues quiero agradecerle por su aportación tan valiosa para nosotros los futuros historiadores, y más que un trabajo para una materia, pues espero que esta entrevista pues pueda servirnos tanto a mí como a mis compañeros y a otros compañeros de la carrera, y pues más bien ese es el objetivo, ¿no? Pues de la entrevista, más que un trabajo de alguna materia. Pues le agradezco mucho su atención, ¿verdad?